Hace 40 años, cuando me fui becado del Uruguay a los Estados Unidos, muchos de los ingredientes del pastel todavía estaban separados. El peso que tenían algunas palabras era distinto. El concepto de viaje, por ejemplo, era algo muy claro. Viaje quería decir que uno iba de un lado a otro, en el sentido que claramente se abandona un complejo cultural para llegar a otro distinto. Las implicancias de esa distancia recorrida decididamente iban mucho más allá de lo que se asume para una distancia puramente geográfica y medida sobre un mapa. Era por ese cambio cultural que se me podía clasificar como integrante de lo que entonces se llamaba flujo o robo de cerebros. Mientras que hoy, gracias al Internet, lo robado se puede reducir a la capacidad cerebral. En esa época, el robo era literalmente físico. El cerebro en un objeto era concreto y portátil. Criado en una sociedad en la que la educación era un derecho innato, fui entrenado en la profesión de artista sin tener que pagar un centavo. Pero desgraciadamente, artista era una profesión que el mercado nacional no se podía dar el lujo de mantener. Como consecuencia de esa indigencia nacional, lo más simple era aceptar la subvención de un país que sí podía darse el lujo de tenerme presente. La ventaja era doble. Por un lado, los estudios se convertían en cosa útil para el artista y por el otro, el centro hegemónico que daba los fondos para la beca se podía quedar con un profesional ya entrenado sin costo alguno. Irónicamente y en forma típicamente colonial y masoquista, el triunfo que el artista lograba o aparentaba lograr dentro del centro en su país de origen no se traducía como una pérdida equivalente local, sino como una victoria nacional. En la misma época y en términos hegemónicos, el artista que se quedaba anclado en América Latina corría otra suerte. Desde el punto de vista de los centros culturales dominantes, era un artista de domingo, alguien que cumple con 2 empleos durante la semana para poder sobrevivir cotidianamente y que usaba el poco tiempo restante para producir arte. Ser un artista de domingo constituía una situación síntoma de varios aspectos interesantes. Uno de estos era precisamente la ideología que representaba el concepto mismo. De acuerdo a esta ideología, el artista es un productor de objetos mercantiles, y si no dedica la mayoría de su tiempo vital a esa producción, deja de ser un profesional. El uso de un tiempo parcial lo convierte en un amateur superficial y su actividad pasa a ser solamente un hobby, un pasatiempo. La migración de cerebros se sustentaba precisamente en esa ideología. Después de una educación basada en metas profesionales, la expectativa era la de poder usar la producción artística para mantener una familia. Un fracaso en esa empresa, como le pasaría a cualquier otro desocupado en otras ramas laborales, genera la voluntad de emigración. Pero una vez cumplida la emigración, la situación no necesariamente mejora. La mayoría de los artistas aborígenes del centro hegemónico tampoco tienen el lujo de una subsistencia asegurada por la venta de su producción. La diferencia en esta miseria compartida es que los artistas del centro hegemónico no sueñan con la emigración como una solución para sus problemas. La envidia del aborigen hegemónico no se dirige hacia otro país, como sucede en la periferia, sino que, con una mirada mucho más corta, se limita a los artistas afortunados que están en la galería de la otra cuadra. Es ahí, en una geografía más reducida, donde la competencia llega al extremo. Otro de los aspectos interesantes es que el artista que se quedaba en la periferia, aun si solamente producía trabajo en sus horas robadas, era percibido como artista y no como un usurpador del nombre. Artista y artista de domingo eran sinónimos y la única condición con la que había que cumplir era la de periódicamente mantener la visibilidad. Mientras que en el centro hegemónico un artista que no expone regularmente desaparece del mercado, ni más ni menos como una compañía comercial en bancarrota. En la periferia había suficiente confianza tanto en la actividad como en la persona. Esto representaba otro tipo de ideología, una en donde el artista es miembro de la sociedad y no necesariamente del mercado y por lo tanto es un contribuyente al proceso cultural colectivo más allá del intercambio comercial.